Hola, yo soy Natalia Martínez, cosmonata. Hoy les voy a contar un poquito de quién soy yo y qué es lo que yo hago. Yo soy terapeuta Holística, hago terapia de Theta Healing, que es reprogramación del subconsciente. Soy maestra de Reiki, me hice maestra de Reiki hace unos 15 años. Reiki es transmisión de energía por medio de las manos. Empecé hace como 18 años. estudiando todos los temas energéticos. Claro, sabiendo que además de esta existencia, yo decía, hay algo mucho más allá, somos algo mucho más que Este cuerpo esta existencia en este planeta. Entonces, hace mucho tiempo empecé como con esa curiosidad. de aprender un poquito de física cuántica sobre las energías y me hice maestra de Reiki Y en todo el camino también personal mío, mío, de autoconocimiento, de de saber quién soy, qué me duele, qué quiero cambiar. cambiar, que no me hace feliz, de darme cuenta de patrones repetitivos en mi vida. Empecé a aprender muchas más cosas. Aprendí entonces Theta Healing, que es reprogramación del subconsciente. y Hago terapia, me dedico a terapia de Theta Healing y me preguntan si la terapia yo la hago virtual o presencial y por qué. Yo hago la terapia, virtual porque en algún momento hice terapias presenciales pero realmente me di cuenta cuando empecé por la pandemia a hacer terapias virtuales que el hecho de tener a la persona al otro lado sin verla, porque además no hago una videollamada, me permitía más fácilmente entrar como en el campo de energía de la otra persona. Porque claro, como todo toda esa energía antes de de este cuerpo, toda esa energía y lo que hacemos al trabajar el inconsciente o hacer un trabajo energético es que vamos a trabajar en otra dimensión, que no es la dimensión física, en la dimensión física, tercera dimensión, es donde tenemos los conceptos de tiempo. tiempo y espacio, donde experimentamos el tiempo y el espacio, que en realidad son como una ilusión. Y cuando nos conectamos en otras dimensiones, El tiempo y el espacio no existen. y cuando yo me conecto con un paciente que está al otro lado del mundo, porque atiendo personas en muchos lugares diferentes del planeta, Es como si ya mi intención de estar ahí, presente para la persona, escuchar, que me cuente que quiere trabajar, cuando hacemos un ejercicio de meditación para hacer la reprogramación, para entrar en un estado semi-hipnótico, el hecho de estar estar yo con mis ojos cerrados y que la persona no está ahí al frente mío. Si tengo la persona al frente mío, yo lo que voy a estar es pendiente de si está respirando bien, si no está respirando. Entonces yo puedo cerrar mis ojos, la persona está al otro lado y yo entro inmediatamente en el campo de energía del paciente y puedo sentir lo que la persona está sintiendo, puedo recibir información, de lo que tenemos que trabajar. trabajar. Pero entonces no afecta las frecuencias de una llamada. No, inicialmente yo pensaba que sí, Porque claro, pues hay un campo electromagnético nuestro y los aparatos están emitiendo también unas señales electromagnéticas y digamos que eso puede y eso interfiere en nuestro campo, campo electromagnético, pero ya lo que vamos a hacer en la terapia es entrar en otra dimensión realmente, es la dimensión del ser, es la dimensión del alma, alma, es también la dimensión mental, la dimensión emocional. Entonces, el aparato en ese momento ya no es una interferencia, el aparato es una herramienta que nos permite conectarnos. darnos y Yo estoy con la otra persona sintiendo, si la otra persona está concentrada o no. puedo saber si la persona se distrajo, si Si la persona está meditando, está doliendo algo, siente malestar, porque yo al conectarme con su campo de energía, esté donde esté, ya estoy sintiendo su energía, sus sensaciones físicas, incluso sus... actividad mental. Entonces es Para mí muchísimo muchísimo más eficaz trabajar. trabajar a distancia virtual que trabajar presencial. Nata, ¿y cómo se sustenta la física cuántica? ¿Cuáles son los estudios que están detrás Uy, de? eso es bien complejo. Esa pregunta es bien compleja porque eso ya abarca muchísimos temas, pero digamos que en la terapia, Yo no estoy basándome en unas leyes físicas de la física de la tercera dimensión, que es la ciencia que tenemos hoy en día, sino que también estoy teniendo en cuenta unos aspectos de nuestra existencia que están ligados a la física cuántica, porque todo es energía, absolutamente todo. La física cuántica ya nos ha podido comprobar que la materia como tal, no hay una sustancia de la cual esté hecha el mundo. Los científicos vienen desde hace mucho tiempo estudiando, bueno, ¿y de qué está hecha la materia? Y podemos saber que hay ciertos metales que, de acuerdo a la temperatura, pasan de ser
sólido a líquido, que el agua tiene varios estados de acuerdo también a un factor físico que es la temperatura. Puede pasar de líquida a sólida Si la temperatura baja, baja o de líquida a ser vapor si la temperatura sube. Entonces, todo eso nos ha mostrado, dado cómo se mueve la materia, se ha ha estudiado la ciencia, siempre ha querido saber saber de qué está hecho el mundo, cuál es la sustancia fundamental. y resulta que En ese proceso hemos llegado a descubrir los átomos que están hechos de protones, electrones, neutrones, que lo que existe son ondas energéticas en movimientos que se convierten en partícula y que esa partícula es lo que nosotros leemos como materia, pero que a final de cuentas todo es energía en movimiento, todo es forma y vacío, de hecho forma que proviene del vacío. y que no hay una sustancia como tal. Entonces, Esto lo que nos dice es que todo es energía, todo lo que vemos, tocamos, lo que somos somos esa energía, energía densa, es esto, energía sutil, son mis pensamientos que son impulsos eléctricos, energía sutil, son mis emociones que son impulsos magnéticos y que no somos solo nuestro cuerpo físico, sino que somos un campo magnético compuesto de ese impulso eléctrico de pensamiento, impulso magnético de emoción. Eso es lo que tenemos que trabajar. Y que todo lo que somos es información. Somos la información de nuestras creencias y por eso también esta terapia es difícil de nombrar porque es una terapia que no está solo en lo psicológico, no está solo en lo mental, no está solo en lo emocional. Es una terapia integral porque estamos yendo a todas las dimensiones del ser a trabajar todos nuestros aspectos. Nata, pero entonces, ¿tú sientes que eso es un don o cómo trabajas tú la física cuántica? ¿Cómo regulas? ¿Qué haces? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo Sí, que te... Sí te entiendo. lindo esa palabra que mencionas del don porque, claro, los dones son como esas capacidades que tenemos todos de hacer algo o de saber algo de manera natural. Y digamos que ustedes, aquí ya menciono a mis videoastas, que son músicas y que trabajan lo audiovisual y tienen unos dones maravillosos con eso de hacer imagen, de montar el sonido y la música. Eso es un don. Y todos los seres humanos tenemos dones. Todos, lo que pasa es que muchas veces no sabemos cuáles son nuestros dones y también por eso a veces la gente se dedica a su vida a hacer cosas que de pronto no le hacen feliz porque siempre nuestros dones están relacionados con eso que nos hace feliz. Entonces, sí, vamos a decir que sí, pues puede ser un don, es simplemente como una herramienta, yo creo que con la que yo llegué a esta tierra para poder utilizarla. Y es que sí tengo como esa capacidad de conectar rápidamente con esa parte de las personas que está guardada, que está escondida. Y en muchos momentos de mi vida eso fue un problema, Porque muchas veces alguien me decía algo, pero yo estaba leyendo una verdad detrás. Digamos que en cuanto a lo del subconsciente, sí, es como entrar en esa dimensión del subconsciente y poder ver más allá de lo que la persona está diciendo que hay allá, que hay allá. Que poder saber eso es lo que me permite poder ayudar a una persona a liberar todo eso que no sirve y cambiarlo. Y también como nuestro cuerpo nos está hablando siempre de lo que está pasando a nivel emocional y nuestros síntomas físicos son el reflejo de eso, más que un reflejo es un mensaje. Entonces cuando digamos con una persona, un paciente que yo estoy en terapia y la persona no habla mucho o digamos muchas veces las personas no saben qué están sintiendo, mucho menos van a saber expresarlo. Yo a través de las sensaciones físicas puedo saber qué quiere decir el cuerpo de esa persona con ese síntoma. Yo puedo sentir los dolores de una persona. Puedo sentir en una terapia que a la persona le duele esto, le duele lo otro, siente presión aquí o allá. Pero eso no la estás viendo. Claro, lo lindo es eso. Es que si tú ves a una persona que le está doliendo todo su cuerpo, como pasa muchísimas veces con las personas que sufren de fibromialgia, es que la persona le está doliendo y nunca dice nada. Tú ves a una persona que está perfectamente bien y tú no sabes qué está sintiendo en su cuerpo, no sabes. que le está doliendo. Entonces justamente Ver nos permite muchas veces ver lo que la otra persona quiere que veamos. ¿Qué hace o qué hizo en su momento que tú hicieras clic para saber que estabas en lo correcto? ¿Sabes? Porque a veces han habido casos de un psicólogo pero que no da un consejo de pronto tan asertivo, sino que se dejó ir. Así es su manera de reaccionar personalmente, pero Ajá. no de pronto como en esa imparcialidad
o de pronto sí, Ya, como que sí. no se dejó orientar suficientemente bien. Yo pienso que Aquí no se trata de juzgar, porque todo el mundo está en un proceso. Es que obviamente en nuestro trabajo todos estamos involucrando nuestras emociones y todo nuestro ser y nuestra perspectiva de la vida, ¿no? Todas esas creencias que nos inculcaron, las estamos involucrando en nuestro trabajo en la manera de, y los terapeutas en la manera de interpretar al paciente. Y también hace parte del proceso, pero yo pienso que entre más uno aplique las herramientas con uno mismo y entre uno más trate de repararse, estar en armonía con uno mismo y con los demás, de no estar ya en ese conflicto, estar juzgando, estar sintiéndose agredido. Entre tú más trabajes eso, más tienes como esa capacidad de conectarte con esa fuente energética de conciencia que te permite ver lo que se revela del otro sin que tú estés ahí involucrado en tus emociones. Pero sí pasa, claro, porque eso hace parte del proceso del terapeuta. El terapeuta empieza a hacer terapia y en esa terapia tú te estás reparando también tú. Y bueno, pues como en todo, pues hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree. ¿Cómo entra Dios aquí en esta terapia? ¡Opa! Sí. Muy interesante esa pregunta, que también es una pregunta que yo hago en la terapia. Y bueno, esto se puede extender también, porque depende de qué tanto le expliquemos. pucha, esa vaina es larga. Es un tema amplio porque es un tema de metafísica finalmente. Es cómo funciona, y ahí hay que explicar un montón de cosas bien interesantes. O sea, tú sientes que cuando sanaste, cuando hiciste tu propio proceso y te sentiste sana, te sentiste feliz, te sentiste cómoda contigo mismo, en ese momento fue que hiciste el clic para poder relacionarte con otra persona y ser capaz de ser terapeuta. ¿En qué momento sientes que Ajá. tomaste esa decisión? Bueno, Primero, la palabra sanar es linda, pero me parece delicada. porque igual yo pienso que todos vamos a estar sanando toda la vida. Cuando ya no tengamos nada más que aprender ni nada más que reparar, yo creo que ya no estamos más acá. Pero no es que haya habido un clic, no hay una sanación en un momento que termines, ¿no? Yo empecé a hacer terapia porque hace muchos años estoy interesada por todos estos temas. Siempre tuve como esa Facilidad para comprender a las personas, como esa empatía, para querer escuchar, para querer comprender. y esa facilidad que no entendí, que fue un conflicto en un momento, que luego comprendí que tenía. Tener entendimientos sobre el subconsciente de las personas. Y entonces siempre he tenido como esa vocación, ese llamado, Llamado, las cuestiones energéticas y todo. Y empecé, me hice maestra de Reiki, canalización de energía. Y muy lindo fue que empecé a hacer las terapias de Theta Healing en unos procesos en los que yo estaba en mi vida bastante difíciles. Y cuando llegaba mi paciente, llegaba terapia, empezaba y era como si hubiera un reflejo de lo que yo estaba viviendo en mi paciente. Es como si el universo me hacía llegar la persona que me iba. iba a permitir comprender cosas sobre mí. Entonces, en terapia, hermosísimo, aprendí muchísimas cosas sobre mí. Me ayudó muchísimo y siempre pienso que el terapeuta está en un proceso de autosanación A medida que trabaja con los pacientes, pero claramente la responsabilidad grande está en trabajarse uno mismo para poder ser ese canal para los demás. Y también digo yo hoy que si yo no me siento en paz en la vida, si yo no estoy libre de miedos en la vida, si yo no me siento tranquila, si yo no me siento plena, yo no puedo enseñar a alguien más algo que yo no he podido experimentar. Yo pienso que la mejor herramienta que tiene un terapeuta o un maestro es su propia experiencia, pero su propio camino. Es poder ser eso que tú quieres. quieres enseñar y que quieras enseñar porque sabes lo bien que hace poderse reparar, que sí es posible, que se puede estar bien, que se puede vivir sin miedo, porque sí se puede vivir sin miedo. Yo sé, a mí no me creen, porque sé que todos los seres humanos vivimos llenos de miedos y yo recuerdo toda mi vida llena de miedos, de muchas cosas, pero se puede vivir Sin miedo, se puede vivir tranquilo. se puede vivir sin juzgar a los demás y sin juzgarse a sí mismo, y esa es la herramienta más linda. ¿Tuviste terapia propia en varias corrientes para encontrar e identificarte con la que haces actualmente? Sí, yo asistí hace muchos años de mi vida a terapia psicológica
Me hizo comprender muchas cosas, pero no me hizo cambiar nada. O sea, sé que hay muchas corrientes en la psicología. También luego me hice maestra de Reiki porque lo que siempre me ha interesado más que todo es el aspecto energético de la existencia. Entonces, Fui, haciendo, sí, luego aprendí Theta Healing y mi terapia hoy es el resultado de eso que aprendí, más todos los años que llevo leyendo y aprendiendo sobre metafísica, sobre procesos de conciencia. de cómo se crea nuestra realidad, cuáles son las leyes que rigen la existencia del ser humano, cómo funciona todo esto de proyectar la realidad. Entonces, todo ese aprendizaje y todas las terapias que he aprendido me hicieron crear, y la experiencia con los pacientes, las situaciones y los casos que iban llegando me han hecho como crear un método que a la hora de la verdad nunca está rígido porque todo es energía en movimiento, todo el tiempo todo se está moviendo y cada día, cada terapia que yo hago es diferente de acuerdo a la persona y de acuerdo a lo que esa gran conciencia, fuente de energía, campo universal o como queramos llamar, me guía a hacer.